Hola, ¿ya están en la reunión? Sí, ya estamos. Faltan Ahora algunos. sí, ¿Pueden Héctor ver la Reyes pantalla? presente. Confirmado. Ok. Bueno, todo es un aprendizaje. Ya he dado 3, 4 clases y todo me ha ido bien. Y hoy día no sé qué es lo que ha pasado. ¿Sí pueden ver el programa de asignatura? Sí, Sí, doctora. Sí. Ok. Todavía Pero hay solo todavía 13. faltan Vamos a esperar ingresar. que se ingresen el resto. Bueno, hay 14, esperemos. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, doctora. Sí, doctora. Sumilla de la asignatura. Ujú. ¿Sí? Sí, doctora. Sí. Ok. ¿Alguien se quedó? Sí, faltan todavía 2, parece. 3 personas. Bueno, les he hecho sudar un ratito. Y yo también he sudado. Realmente sí. Bueno, mientras tanto les voy a comentar que las políticas, a ustedes siempre se le han presentado las políticas de la asignatura y en general las políticas de la facultad, pero estamos viendo todo esto. Tenemos un escenario distinto, entonces las políticas vamos a ir fabricándolas conforme vayamos ejecutando las clases y viendo las dificultades que se presentan. En realidad, pues nos han dicho que seamos flexibles con los estudiantes, pero bueno, en la materia esta es importante que ustedes estén ahí, porque el proyecto es de ustedes. El proyecto ustedes lo van a ir construyendo poco a poco. Entonces, lo más importante es que ustedes estén presentes. O sea, la flexibilidad a lo mejor puede ser para otras materias, pero para esta es difícil en ese sentido. Bueno, ya tenemos 15, vamos a ir avanzando. Entonces, bueno, la asignatura, estamos viendo el programa analítico de asignatura y se define de esta manera. Tiene como propósito orientar y acompañar al estudiante en la ejecución de un proyecto de investigación con un enfoque cuantitativo, cualitativo o mixto, como parte del trabajo de titulación de grado, que sea veraz, pertinente y adecuado a las problemáticas e intereses de las ciencias médicas en la sociedad actual, en concordancia con las políticas institucionales, las líneas de investigación de la ULEA, la vinculación con la sociedad, las directrices del Ministerio de Salud, el plan de desarrollo de toda una vida. Estas serían como las vinculaciones que debe tener su proyecto. La materia aporta al perfil de ingreso de la carrera en la medida que los proyectos de investigación buscan la solución de los problemas del proceso salud-enfermedad detectado en la práctica médica. Vamos a ver las unidades. ¿Sí están viendo las unidades? Sí, doctora. Entonces, en esta materia tenemos 4 unidades. Tenemos las 2 primeras unidades, que va a ser el primer parcial, que tiene como producto final el protocolo de investigación. Ustedes en el primer parcial ya tienen que tener elaborado su protocolo de investigación.
para en el segundo parcial empezar a aplicarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer en la unidad 1? En la unidad 1 vamos a hacer un repaso de todo lo que ustedes han aprendido en metodología de la investigación, en proyecto 1, en proyecto 2. O sea, vamos a ver los tipos de investigación, los niveles, vamos a ver los tipos de estudios, descriptivos, de casos y controles, de cohorte, experimentales, cuasi-experimentales, las revisiones sistemáticas, los metaanálisis, y eso sería como lo inicial. De ahí nosotros vamos a dar las pautas de lo que es cómo se hace un proyecto de investigación y vamos a proporcionarle un formato para el protocolo de investigación. Y también vamos a dar un repaso de las normas Vancouver y APA que ustedes, bueno, ya conocen ampliamente, ¿no? No solo en las asignaturas de investigación, sino en otras asignaturas. Entonces, básicamente, esto vamos a ver en la primera unidad, pero simultáneamente nosotros, y eso ya tiene que ser desde este momento, ustedes tienen que elegir un tema genérico. Un tema genérico que después lo vamos a delimitar en clase, en la próxima clase ya vamos a delimitar el tema y vamos a empezar a construir el planteamiento del problema. Entonces, eso, porque aquí todo tenemos que ir haciendo, o sea, aprendiendo, haciendo ya su proyecto, e ir corrigiendo sobre la marcha. En esta parte, ustedes saben que el protocolo de investigación pues tiene el planteamiento del problema, ahí están la formulación del problema, la justificación, los objetivos. Después viene el marco teórico con la revisión de la literatura y la lectura crítica de artículos. Entonces, toda esa unidad 1 abarca, es bastante grande, abarca básicamente al final de la unidad 1 nosotros tendríamos ya hecho una parte de nuestro protocolo. ¿Está claro? Hola. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. En la segunda unidad, nosotros vamos a ver metodología de la investigación, que es la segunda parte del protocolo. Entonces ahí vamos a ver, vamos a darle otro repaso, variables e hipótesis, las normas éticas de investigación, el universo y la muestra, el cálculo de la muestra, y esto ya lo iremos haciendo, si es posible, con nuestro propio proyecto. Y vamos a revisar las técnicas de levantamiento de la investigación, en la construcción de instrumentos. Ya vamos a empezar a mirar teóricamente cómo se construyen los instrumentos. Todavía a lo mejor no tenemos nosotros establecido, porque el proceso es complejo, entonces a lo mejor no tenemos establecido ni dónde vamos a hacer, ni cómo vamos a hacer, ni la población. O sea, definitivamente, entonces, bueno, podemos construir los instrumentos, pero irlos construyendo progresivamente, pero tenemos que dar un repaso teórico a cómo se construyen. Y en este escenario virtual que tenemos, y de emergencia, a lo mejor nos toca hacer instrumentos por internet, qué sé yo. A lo mejor tenemos que hacer ese tipo de instrumento, no sé. Eso tendríamos que verlo en cada tema, en cada elección de tema que ustedes hayan seleccionado, entonces ahí tendremos que ver qué tipo de instrumentos se van a utilizar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que al final, una vez que veamos esto, ya tenemos los elementos teóricos para construir la metodología de la investigación. Esa metodología de la investigación terminaría con esa parte del protocolo. Por ejemplo, toda la parte de variable e hipótesis, ustedes ya elegido el tema pueden hacer, si se acuerdan, lo que se llama operacionalización de variables. ¿Qué variables van en su estudio? Hay que hacer un cuadrito con esa operacionalización de variables
y ahí terminaría, hacen un cronograma, hacen un presupuesto y ahí termina el protocolo. Entonces, en el primer parcial ustedes tienen como producto el protocolo y bueno, después vamos a ver qué tareas vamos a tener concretas, pero básicamente el producto final es el protocolo de investigación. En la unidad 3 es organización del trabajo de campo y levantamiento de la información. Ahí nosotros vamos a ver, por ejemplo, si todavía, lo primero, nos quedamos en el protocolo. Todavía no se habían construido los instrumentos. Aquí ya nos vamos a poner a construir los instrumentos. Vamos a elaborar una base de datos en función de los instrumentos que hayamos construido. Puede ser un cuestionario, puede ser una ficha de extracción de datos de historia clínica, etc. Entonces nosotros vamos a construir esos instrumentos. Vamos a organizar el trabajo de campo. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos que pedir permisos, que si tenemos que ir a una comunidad, o tenemos que ir a un centro de salud, o tenemos que ir a un hospital. Bueno, pensando que todo eso va a ser posible, tendremos que pedir los permisos correspondientes, entonces tenemos que organizar toda esa situación antes de levantar la información, y yo creo que hay que organizarla ya desde el primer parcial. Si ustedes tienen claro el tema que van a elegir y que van a estudiar, ustedes ya tienen que ver lo que se llama la viabilidad. ¿Sí se acuerdan de esa palabrita? ¿Se acuerdan de esa palabra? Viabilidad. Sí ustedes han dado proyecto 1 y proyecto 2, entonces ahí han tenido que ver lo que se llama la viabilidad en la justificación del proyecto. Sí. Hola. Sí, doctora. Lo que era viabilidad tenía que ver con si un proyecto se podía o no se podía ejecutar y cuáles serían los impedimentos para que este se realice. Entonces eso ustedes incluso en la elección del tema ya está implícito la viabilidad. Si ustedes eligen un proyecto que es inviable, difícilmente lo van a llevar a cabo porque no van a poder recoger la información. Entonces ustedes tienen que elegir un proyecto que sea viable, que sea fácil de hacer o que sea, o sea, que se pueda hacer. Eso es lo más importante. Porque ocurre que nosotros elegimos un proyecto muy bonito y resulta que nos vamos, el rato de recoger la información, el colegio no, por decir algo, vamos a un colegio, el colegio no quiere, bueno, ahora los colegios están cerrados, pero es un ejemplo, el colegio no quiere recibirnos, el director dice que no se puede recoger información ahí, entonces todo el trabajo que han hecho en el protocolo se cae porque ustedes no vieron la viabilidad del proyecto. Eso es una de las cuestiones que hay que ver desde un principio, cuando ustedes elijan, delimiten el tema y ya elijan el título del proyecto. Bueno, entonces eso tendríamos que terminar de buscar todas las autorizaciones, etcétera, para nosotros poder recoger la información y levantar la información. Entonces, esa unidad 3 se dedicaría a eso. Aquí, en la unidad 3 hay bastante trabajo autónomo. Ustedes tendrían que recoger la información. Y en la unidad 4 es una unidad difícil porque ahí ustedes ya han recogido la información y tienen que bajarla, digitarla a la base de datos, tienen que limpiar todos esos datos. Bueno, si es un estudio cuantitativo, tienen que hacer la base de datos cuantitativa, y si es cualitativo, tienen que organizar esos datos para que ustedes después lo puedan presentar. Entonces, ese es un procesamiento de la información. Después, ustedes tienen que empezar a analizar esos datos. Una vez que estén procesados, limpios, etcétera, analizan los datos con una estadística descriptiva o a lo mejor con una
con un enfoque cualitativo, depende del proyecto que ustedes hayan escogido. Y van a escribir el informe final. El informe final ustedes lo escriben sobre su protocolo. Sobre su protocolo ustedes ya le añaden todos los resultados de su investigación. Después está la presentación de los resultados y la defensa del proyecto. Por eso yo les decía que en proyecto 3 ustedes terminan el proyecto. Ese sería básicamente el panorama de los temas que ustedes van a ver en el proyecto. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Doctora, yo una pregunta. Sí. Pensando siempre en, como hablamos antes, en el trabajo de titulación, para la titulación el tema del proyecto tendría que ser algo relacionado a una patología médica o podría ser algo de un problema relacionado dentro de cualquiera de las ramas de la salud, sea administrativo, sea algo así por el estilo. Mire, ustedes van a escoger su proyecto. Claro que vamos a analizarlo conmigo, vamos a ver primero si es factible, o sea, si hay esa viabilidad. Y después, si es un proyecto que está dentro de las líneas, o sea, tal como definíamos la materia, si está dentro de las líneas, tanto del Ministerio de Salud, como de la línea de investigación de la universidad, etc. Si está dentro, puede ser perfectamente acogido. O sea, no tienen que ser todos los proyectos que se hacen en los hospitales. Claro que ustedes normalmente han hecho ese tipo de proyectos, pero vemos que ahora hay esas dificultades por la situación actual. Entonces, eso lo iríamos analizando, por eso en esta primera parte y en los primeros días yo quiero que ustedes primero piensen en un tema genérico, o uno o varios, porque mejor que sean varios para ir viendo los pros, los contras, delimitándolo, para ver si es posible, si no es posible hacerlo, y quedarnos definitivamente con el tema, ¿sí? ¿Está en su pantalla resumen de evaluaciones del proyecto? No, está la carpeta de evaluaciones, proyecto de investigación, sílabo. Esa es. Semana, tarea, detalle, actividad, nota. ¿Está No, doctora. No, doctora. No. Proyecto 3. Hay 3 documentos: evaluación proyecto 3, el PEA proyecto de investigación y el sílabo. No. Entonces vamos a ver de nuevo. ¿Ahora? Ahí sí, doctora. Resumen, evaluación. Entonces, mire, esto es un resumen del sílabo. El sílabo ustedes ven que es bastante complicado. Yo he hecho este resumen para ver qué vamos a trabajar en el primer parcial y qué vamos a trabajar en el segundo, ya con nota incluso, porque a ustedes eso les interesa bastante, ¿no? Entonces vamos a ver. Bueno, esto es susceptible de algún cambio. Todo lo que se planifica es susceptible de ser cambiado. Pero básicamente esto es lo que así vamos a ir viendo. Está en semana, o sea, dividido en semana, tarea, detalle, actividad y nota. Entonces, bueno, la semana no es tan interesante, pero va a ser progresivo todas las tareas que vamos a ver. Lo primero es la elección del tema, es limitar la línea, el tema, las variables, sujetos, espacio, tiempo, y al final tendríamos que el título, un primer título de nuestro proyecto. El título también es susceptible de ser cambiado conforme vaya avanzando ustedes en la investigación del tema, obviamente. Entonces, esto es una primera tarea. Pero la tarea inicial más importante es
Bueno, en las normas de los proyectos, ustedes pueden hacer el proyecto entre 2 personas. Ahora, ustedes tienen que mirar la posibilidad de que deben de estar en el mismo sitio para recoger la información, obviamente, que tienen que compartirse tareas, etcétera, etcétera. Bueno, no sé exactamente cómo ustedes van a organizarse, pero el caso es que se tiene la posibilidad de que en un proyecto haya involucrado a 2 personas, y así está en la titulación. En la modalidad de titulación proyecto de investigación, pueden hacerlo entre 2 personas. Entonces, o también puede ser entre una. Eso es cuestión de ustedes. Entonces, lo primero que tendremos que hacer es definir eso. Tendremos que definir quién va a ser la pareja de cada quien para hacer el proyecto, o si se decide hacerlo individualmente. ¿Está claro? Listo, doctora. Sí. Sí. Entonces, esto primero. Sí, Una vez determinado eso, ahí sí nos vamos a la elección del tema. O sea, a esta primera tarea, elección del tema, delimitarlo, etc. Esto no tiene nota. Esto es una tarea que vamos a hacer en la próxima clase, no la de mañana, sino ya de la próxima semana, para dejarles a ustedes tiempo. Lo malo es que ustedes tienen proyectos el jueves y viernes, entonces no tenemos como mucho tiempo para pensar, para mirar alguna información. Entonces, más bien, yo les voy a dejar, vamos a tener la próxima clase, vamos a tenerla el próximo jueves, y ya ustedes deben de tener al menos 3 temas. Si lo tienen claro, pues tendrán uno solo. Pero si no lo tienen claro, tengan al menos 2 o 3 temas para poder delimitarlo y lograr un título de su proyecto. ¿Ok? Después nosotros vamos a tener un taller virtual donde revisaremos el protocolo de investigación, el protocolo con todos sus pasos. También vamos a revisar las normas APAS y Vancouver. Esto ya vale 0,5 al promedio. Otro taller donde vamos a revisar los indicadores epidemiológicos a nivel nacional, mundial y a nivel local, o sea, a nivel de Manabí y, si es posible, a nivel de Manta. Esto vamos a trabajarlo en grupitos, y porque es un poco, o sea, ahí tendremos que ver la morbilidad hospitalaria, la morbilidad y mortalidad general, etcétera. Yo eso ya les explicaré. Todas estas tareas yo les explicaré claramente qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, ahí va un punto. Otra tarea que es una tarea individual o en pareja, dependiendo de cómo ustedes van a hacer el proyecto, ya esto es el planteamiento del problema, porque ya en la primera parte nosotros hemos delimitado el tema y ya vamos a empezar a hacer el planteamiento del problema. Ya sabemos cómo es el protocolo. La primera parte es planteamiento del problema, entonces vamos a plantear. Ese planteamiento del problema tiene también una nota que es un punto al promedio. Después yo les voy a dar una charla introductoria sobre, en general, la investigación en salud, y después ustedes van a hacer un repaso a los tópicos más importantes para realizar el protocolo, o sea, lo que les dije antes, a revisar los tipos de proyectos, los enfoques de la investigación, los alcances, los distintos tipos de investigación que existen, etc. ¿Por qué? Porque esto también es importante, porque esto va a ir en el examen parcial. El primer parcial sí tiene un examen y vale 3 puntos. Entonces, estas exposiciones de aquí nos van a ser un apoyo importante para repasar y ya saber lo que va a salir en el parcial. Esto tiene 1,5. Que van a ser sencillitas, o sea, ustedes conjuntamente conmigo vamos
a revisar, vamos a ir exponiendo, vamos a hacer mapas conceptuales, etcétera, etcétera, de cada uno de la temática. Pero nosotros tenemos que seguir construyendo el protocolo, entonces vamos a mirar el perfil del marco teórico, a ver qué perfil va a tener nuestro marco teórico. Y van a tener que hacer un esquema del marco teórico de su proyecto. Eso vale 0,5 puntos. Igualmente habrá otro taller para hacer un análisis crítico de artículos que se refieran a cada uno de sus proyectos. Eso también va a tener una puntuación, 0,5 puntos. Vamos a dar una charla expositiva porque ya vamos a ver la segunda unidad, que es metodología. Entonces vamos a dar una charla sobre operacionalización de variables y revisar lo que es la metodología dentro del protocolo. Y ustedes tendrán que ir terminando el protocolo que han comenzado con el planteamiento del problema. Esa terminación del protocolo vale 2 puntos. Y por último, el examen parcial, que va a ser muy sencillito, que yo espero que con el repaso que le vamos a dar a todo, sea fácil, entonces, y además, bueno, va a ser virtual, entonces, si ustedes sacan, aquí van a sacar 3 puntos casi todos, eso es seguro. Entonces, lo que tienen que trabajar es lo otro para que saquen los otros 7 puntos, ¿no? ¿Está claro hasta ahí? Sí, doctora. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, doctora. Si tienen alguna duda, me interrumpen, por favor, y me preguntan. Entonces, producto final del primer parcial es el protocolo. Todo esto, nosotros vamos a ir viendo cómo lo vamos haciendo de la mejor manera para que, sobre todo, la elaboración del protocolo, ustedes son pocos estudiantes, entonces vayamos teniendo tutorías virtuales, obviamente, y tendremos que hacer como un cronograma, tendremos que hacer una programación para que haya un tiempo de tutoría para cada uno de los proyectos. Bueno, ya pasamos al segundo parcial. ¿Sí se visualiza? El segundo parcial. Sí. Sí. ¿Ahora? Sí. Sí. Ok. Sí. Entonces, en el segundo parcial ya entregamos el protocolo, pero todavía no hemos construido los instrumentos. Entonces, ahí vamos a ir construyendo los instrumentos. Construyendo los instrumentos, yo les voy a dar algunas clases sobre variables, sobre algunas cuestiones que son importantes. Y también en la construcción de instrumentos, pues también veremos los instrumentos virtuales. Que son muy sencillitos, esos instrumentos virtuales son bastante sencillos. Después tendremos el levantamiento de la información, que es un trabajo autónomo. También vamos a pedir un informe de lo que ustedes hagan en el campo, porque como yo no puedo estar con ustedes, bueno, a lo mejor hay no sabemos qué pase en el segundo parcial, pero pensemos que podemos recoger la información de un centro de salud o recoger la información de, no sé, pues puede ser de una comunidad, de un barrio. Entonces yo no puedo estar con ustedes en ese levantamiento de la información, entonces ustedes me tienen que hacer un informe del trabajo de campo. Lo mismo si se hiciera un trabajo virtual. Si ustedes hacen una encuesta y la van a poner en internet y van a recogerla, entonces todo el proceso de hacer la encuesta, cuando lo hicieron, cómo recogieron la información, etcétera, etcétera, etcétera. Eso igualmente ustedes tienen que hacerlo en un informe.
tenemos 10 minutos y ya se acaba esta sesión. Después vamos a tener un taller para hacer la base de datos y la codificación de los datos. El trabajo autónomo, que es de ustedes, si ustedes tienen los datos, tienen que procesarlos. Yo les voy a estar apoyando y daré algunas clases teóricas para eso. Tendremos otro taller virtual donde ustedes ya presentarán la base de datos llena, y eso sí es un punto. Después daremos un taller de análisis de datos, cómo se analizan los datos. Ustedes eso ya también lo conocen, pero de cualquier manera vamos a hacer un repaso. Y vamos a hacer un ejercicio de análisis de datos. Ese ejercicio vale un punto. Ahí estaremos, ustedes ya estarán redactando el informe con sus resultados, y eso serán tutorías, asesorías a través de tutorías. Y por último está la defensa del proyecto, que es un punto 1.5 al promedio, y la elaboración del informe final, que es 3 puntos. Entonces con eso tendrían 10 puntos al promedio del segundo parcial. Bueno. Bueno, señores, entonces eso sería básicamente el desarrollo de su proyecto de investigación. Ustedes tienen que hacer un proyecto y ahí queda claro. ¿Qué vamos a hacer hasta la próxima visita, hasta la próxima reunión? Ustedes primero eso me tienen que mandar por el chat los grupos que van a hacer. Yo me voy a unir con tal persona y vamos a hacer un proyecto, o yo quiero hacerlo individual. Entonces eso declárenlo por el chat y yo voy ya a hacer una matriz con eso. Doctora, sí. Tenía una duda. En lo que es la defensa final del proyecto, si se hace en parejas, ¿la nota es individual? La nota es individual. La nota es individual. Ustedes, cada persona tiene que defender una parte del proyecto. Ustedes se dividirán, qué sé yo, la primera parte entre los dos y la segunda parte, que son los resultados, también entre los dos. Porque eso va a ser similar a lo que ustedes van a hacer en titulación. Entonces, ustedes verán cómo se organizan. Pero eso es individual. Y el informe sí es colectivo. El informe, los 3 puntos del informe es colectivo. Lo mismo que los 2 puntos del protocolo también es colectivo. Por eso es importante que se reúnan 2 personas que trabajen por igual. No que una haga todo el trabajo y otra tenga los beneficios. Sí, dígame. Una preguntita. A las personas que estamos pues en otras provincias, como sería un poquito difícil para recolección de datos y trabajamos en parejas, nos tocaría obligado a trabajar individual, ¿no? Obviamente, por eso yo les dejo que ustedes discutan entre ustedes. Miren, el chat que hemos creado es un chat académico. Si ustedes quieren crear otros chats para relacionarse como amigos, como compañeros, eso ya hagan ustedes otro chat. Pero el chat este que tenemos va a ser académico. Si ustedes quieren, por interno, quieren decidir quién es el que va a ser su compañero, pero yo la recomendación que les doy es que estén las fuerzas equilibradas, porque si no, normalmente uno trabaja y otro se beneficia. Entonces eso no es justo. Ustedes tienen que ver. Disculpe, tengo otra duda. Lo que pasa es que, por decir, yo estoy ahorita en Quito, pero supongamos que para hacer la investigación, pues como me encuentro acá, ahorita pues yo la posiciono en Quito. Pero si volviéramos a retomar las clases, ¿tendría que modificar todo mi proyecto para continuarlo allá o cómo se haría? Claro, porque bueno, usted tiene la intención de venir a instalarse en Manta para estudiar, ¿no? Sí, pero... Ya mismo se acaba esto, a lo mejor tenemos que volver a meternos.
Sí, por eso es que tengo si es necesario volver a ingresar, ingresamos, porque esto es importante definir, porque es el inicio de sus proyectos, entonces tenemos que tener las reglas muy claras. Sí, lo que pasa es que yo ya tengo un proyecto que realicé una investigación en la Facultad de Medicina y una en la Facultad de Ingeniería. Entonces yo quería continuar con ese proyecto dentro de la universidad, pero pues ahora con esto no sé cómo manejarlo, la verdad. Pero tiene que buscar otro proyecto, pues si ese no se puede manejar, tiene que buscar otro. Por eso yo les dejo a ustedes, para que ustedes piensen, vean lo más factible. Yo les voy a dar información, les voy a proporcionar información para que ustedes puedan definir los temas y vean también el escenario en que estamos, que es un escenario básicamente de emergencia. Claro que ya los semáforos están poniéndose en otros colores y llegaremos al semáforo verde dentro de poco, que quiere decir que, bueno, no vamos a ir a la facultad, pero se va a poder, nos vamos a poder movilizar. Entonces, eso es decisión de ustedes. Es lo único que le puedo decir. Ustedes tienen que buscar un proyecto que se adapte a estas circunstancias. Después, si mejora la circunstancia, mucho mejor. ¿Comprenden? O sea, pensar en eso, un proyecto que se adapta a las circunstancias. O sea, si no hay colegios ahora mismo, pero si hay comunidades, ustedes tendrían que ver en qué comunidades se podría hacer, por ejemplo, en qué barrios se podría hacer, con el Ministerio de Salud cómo se podría trabajar, etcétera, etcétera. O sea, ustedes tienen un poco que ir pensando, y bueno, ustedes ya están en noveno, en décimo, que ya tienen alguna experiencia, conocen cómo es el sistema de salud, conocen cómo se está moviendo ese sistema de salud. Entonces, tienen que tener una idea de cuál sería lo más factible. También hay la posibilidad de que ustedes hagan proyectos virtuales. Pero sepan ustedes que para un proyecto de investigación que sea una modalidad de titulación, tiene que haber una muestra grandecita, no una muestra pequeña. Entonces, todo eso tenemos que revisar. No sé si hay alguna otra pregunta. Hola. Doctora, ¿y si se hace de pronto algún tipo de investigación en lo que se puede hacer una recolección de datos en línea o no estaría bien? Eso es lo que le estoy diciendo, claro. Podrían recoger datos en línea, obviamente. Podrían recoger, pero eso lo tienen que estructurar muy bien para que sea... Miren, los datos que necesitamos deben ser datos de calidad. Entonces, ustedes tienen que ver... ustedes, por ejemplo, que manejan tanto las redes, ustedes deben tener contacto con jóvenes, a ver qué patología hay en los jóvenes, o qué patología hay en personas, en adultos jóvenes, o en adultos un poco más, por ejemplo, de 25 para arriba, qué sé yo. Entonces, mirar eso y ver la posibilidad de recoger la información virtualmente. 1 minuto falta para terminar. Me gustaría que todos abrieran las cámaras para ver si tomamos una fotito. Abran las cámaras. Yo no sé hacer captura de pantalla del Zoom. Tengo que aprender. Bueno, estamos también en el chat. Cualquier pregunta, cualquier inquietud, por favor, me hacen saber.